profesor en liderazgo en diseño en la Universidad de Aalto, donde estudié. Y nos cruzamos todo el tiempo. Lo invité a la radio a charlar sobre su trabajo porque es el profesor que trabaja sobre diseño social. Y fue el pionero en proponer que hay una cultura del diseño. Escribió un libro que se llama La cultura del diseño, que ya tiene muchas ediciones y que está traducido al español. Él dice que en los países de Latinoamérica hay un cierto interés en buscar herramientas para pensar en lo que están haciendo en el diseño de una manera más amplia, y también que todos necesitamos herramientas para criticar y salir adelante. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, bienvenido, Guy. Gracias. ¿Quieres presentarte? Sí, bueno, hola a todos los oyentes. Soy Guy Juliet, soy inglés. Aquí súper contento de estar aquí con Mariana y todos los oyentes, pero también súper nervioso porque tal como podéis oír que no soy español ni de Latinoamérica ni nada así. ¿De dónde sos? Soy inglés. Entonces eso quiere decir que estoy hablando de mi segundo lenguaje, no he tenido mucho tiempo para practicarlo recientemente como estamos aquí en Finlandia, pero vamos avanzando. Hablamos un poco español de Guiri, ¿no? Y aparte la idea es practicarlo, así que claro. Todo bien, cuando no sale algo vamos a Claro, encontrar la palabra. Sí. Una de las cosas por las que Guy es súper conocido y que fuiste un pionero es en hablar de la cultura del diseño, ¿cierto? Y escribiste un libro que incluso está traducido al español sobre la cultura del diseño. Y también a chino y coreano y otros idiomas, sí. Sí, bien. Decime, empecemos por el principio entonces. Vale, ¿Qué es la cultura del diseño? La cultura del diseño. Bueno, tal vez será más fácil si volvemos un poquito a cómo yo empecé a hablar de este concepto y escribir ese libro. Estaba trabajando en una universidad en el norte de Inglaterra en principios de los años 90 y mi papel era trabajar con estudiantes de diseño, pero impartiendo clases de la historia y de la crítica del diseño y la teoría. Y me pensé, bueno, es que yo estaba bastante harto de todo esto, de las biografías de los diseñadores, y contar todo esto de estos héroes del Bauhaus y todo eso. También estaba un poco harto de todo por otro lado, de expresar la teoría, quizá la filosofía francesa y todo, sin ningún vínculo al diseño. Entonces pensé que quería poner el diseño como más al centro de lo que los estudiantes estaban haciendo. Y los objetos cotidianos y todo esto. Entonces, los años 90 fue una década cuando empezó todo esto, el branding, por ejemplo, que fue un método de acercar al diseño un poco distinto que lo que había anteriormente. Es decir, que anteriormente hablábamos siempre de las disciplinas de diseño como diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que con el branding se estaba haciendo mucho más como una orquestación de relaciones entre, por ejemplo, las imágenes, los espacios, los objetos. Por ejemplo, si vas a un aeropuerto y, no sé, vuelas con Finnair, por ejemplo, entonces es un poco como compras tu billete de avión a través de la pantalla, luego llegas al aeropuerto, toda esta experiencia, ¿no?, de un brand. Sí. Por un lado. También estamos hablando de la década del nacimiento del mundo digital en la vida cotidiana. Todo esto. Entonces, para la cultura del diseño, quería alargarme un poco
poquito de pensar en objetos singulares, individualistas, digamos. Alejarte. Al alejarte, Sí. perdón, sí. Y pensar más en como la cultura del diseño es un poco como un asemblaje de cosas. Como un bricolaje. Un bricolaje, Sí. sí, quizá. Entonces, si pensamos en la cultura del diseño como un objeto, podríamos pensar, por ejemplo, de una ciudad que tiene una cierta cultura del diseño, que existe gracias a la existencia de diseñadores, pero también políticos, pero también todos los soportes materiales, como los museos, las calles. Como hay una identidad de Hay una ciudad. identidad, sí, que se puede ver como una red. ¿no? Sí, como la infraestructura, pero también lo que tiene que ver con las actividades de lo que pasa en la ciudad. Entonces, si hablamos de la cultura del diseño de una ciudad, podríamos, por ejemplo, hablar de una cierta actitud de diseño, de cómo utilizar el diseño, pensarlo, diseñarlo, etc., en una ciudad. Pero también tiene distintas escalas, es decir, que también podríamos hablar de una cultura del diseño de una casa. Es que hay una familia o una persona que tiene su manera de arreglar la casa según sus propios gustos, por ejemplo. Entonces, es decir, que la distancia entre producción y el consumo de diseño es un poco más corta. Sí. Digamos, porque hay consumidores también que están diseñando. Pero Claro. en el diseño profesional, digamos, es decir, que tenemos por un lado la producción de objetos, de productos, de interiores, etc. Y por otro lado, el consumo. El diseño profesional es un poco como el interfaz entre estos dos campos. Claro, pero existe una cultura del diseño más allá de que haya diseñadores profesionales. Y decimos claro, que sí, una sí, eso ciudad también. tiene diseño. Sí. Y pues otra cosa es que desde los años 80 hemos visto un auge del diseño, Sí. puramente. Y eso quiere decir que el diseño tiene un lugar más al centro de la vida que nunca. Es decir, que... Sí. ¿Sí? Sí, vos en el último libro que hablas, el último libro se llama Economías de Diseño, ¿no? O lo puedo traducir así. Vos hablas de que el diseño está como muy junto al concepto neoliberal. Sí. Porque, de alguna manera el diseño ayuda o soporta el consumismo, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco más sobre eso? Ok, primero, el neoliberalismo, que es un concepto a veces un poco difícil, pero yo lo veo como una intensificación del sistema capitalista. Es decir, que desde los años 80 hemos visto un proceso de neoliberalización, más que son procesos de cambio hacia una cultura de consumo, competitividad, la deregulación de, por ejemplo, los sistemas financieros, por ejemplo. Esto quiere decir que con todos estos cambios, con toda esta intensificación, ha abierto más oportunidades para el diseño. ¿no? Sí. Por ejemplo, si en cualquier país capitalista del mundo, se ve que con el auge de la economía capitalista también ha habido un auge del diseño, puramente. Porque el diseño ayuda a la competitividad, la rentabilidad y todo eso, el valor añadido. ¿no? Sí. Entonces, hay que estar consciente de este vínculo entre los dos, entre los cambios económicos y el diseño. Claro, está bueno estar consciente, pero a la vez a los diseñadores que no queremos como fomentar ese neoliberalismo, ¿qué nos queda?
Pues eso es primero entender los procesos en los cuales todos nosotros estamos implicados, ¿no? Sí. Todos estamos parte de este sistema. Pues hay que pensarlo, criticarlo, pensar en otras oportunidades, otras posibilidades en el diseño. También a pensar en todos los efectos negativos de este sistema. Hoy en día es algo que, bueno, de momento estamos en total crisis, ¿no? Que hemos pasado la crisis económica del 2008, por ejemplo, nos ha hecho mucho más conscientes, sí, también creativos, pensar en otros caminos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la repercusión del libro? ¿Cómo fue esto de tener un concepto sobre la cultura del diseño? Bueno, es que el libro tuvo mucho más éxito que pensaba realmente. Es que cuando lo escribí estaba un poco como en el desierto, conceptualmente. Es decir, que, bueno, pues creo que ha tenido bastante recuperación en Latinoamérica. No sé por qué. Pero, porque está traducido en principio. En principio sí, eso. Pero no, también yo creo que en los países, he estado en Argentina, por ejemplo, en México y Uruguay. Hay diseñadores que están preparados a leer. Es decir, que espero que esto nos suene un poco duro, pero hay muchos diseñadores que no les interesan tanto la historia o la crítica o leer y todo eso. Pero me parece que en los países latinoamericanos hay un cierto interés en buscar instrumentos para pensar en lo que están haciendo en el diseño un poco más ampliamente. Y pues creo que es eso, es que todos nosotros necesitamos instrumentos para criticar y para salir adelante. ¿Y qué cosas critica el libro? ¿Qué cosas critica? Realmente, en el fondo no critica, es decir, que en las últimas palabras del libro digo que algo como antes de mejorar las cosas tenemos que entender cómo están. Sí. Entonces hay como un análisis histórico. Un análisis, eso, ¿no? Sí. Histórico, pero siempre pienso que, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en este estudio, nosotros aquí somos el resultado de la historia, de lo que ha pasado atrás. Pero al mismo tiempo, estamos aquí, existimos, todo lo que existe es el resultado de lo que está ocurriendo hoy en día, de momento. Sí. Es decir, que, por ejemplo, aquí en este estudio no podemos existir sin los cables, sin las redes. Sí, y mucho de lo que hacemos como diseñadores no es muy original, ¿no? Es como parte de lo que es parte de lo que está pasando en este momento en el diseño. Exacto. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, este eje, ¿se llama Axis? Sí. Eje vertical, que sería la historia, pero también hay un eje horizontal, ¿no? Que es la geografía, la sociología, la filosofía, la psicología, el estudio del consumo, etcétera. Entonces, supongo que el libro se vincula mucho con las ciencias sociales y por eso ha tenido un poco más repercusión ahí, porque hay académicos en las ciencias sociales que se les interesa en el mundo material, el mundo del objeto, pero quizá no tienen los instrumentos, las herramientas para pensar en qué es un objeto, cuál es su efecto. Y también yo creo que lo que es más importante para nosotros en el mundo del diseño, también para la población más amplia, es ser alfabético visual, es decir, sí, tiene una capacidad de analizar
los objetos, las imágenes y todo eso. Eso es una capacidad, es algo que hay que aprender, ¿no? Sí. Sí, es como una literalidad como visual. Eso. No me Sí. salía la palabra. Ya. Y una de las cosas que después te pusiste a investigar mucho es el tema del activismo. Sí. Y hay como muchos diseñadores que pensamos que como es muy importante apoyar a los activistas, en vez de ir a un tipo de usuarios y tratar de entender qué es lo que están haciendo, sino ir a comunidades que ya tienen su agenda y apoyarlas con herramientas de diseño, con diseño. Contanos un poco de esa investigación. No, bueno, es una investigación, pero también ha sido una práctica, ¿no? Para mi vida. Sí. Es que, Sos un activista, te puedes considerar un activista. de vez en cuando. Algo no sé, depende del día. ¿Qué tipo de activismo te Bueno, es que yo pasé 20 años viviendo en la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, que es una ciudad súper post-industrial, súper industrializada, Sí. ¿no? Yo me conecté con muchos artistas y diseñadores en la ciudad que estaban trabajando como fuera un poquito de los sistemas dominantes, es decir, los sistemas de ortodoxia. Es que no es una ciudad que tiene, por ejemplo, muchas galerías de arte, ni centros de diseño, ni nada. Entonces, esto quiere decir que los diseñadores y los artistas tienen que buscar otras formas de trabajar y de expresarse y todo eso. Esto fue medios de los años, 2000 a 2010, supongo. Y también en aquel momento había unos cambios en la estructura de la ciudad. Es decir, que había pasado 10, 20 años en pleno crecimiento, con mucha intensificación capital y todo esto, pero también se podía ver las nubes de la crisis económica. Entonces, todos estos diseñadores, bueno, no todos, pero muchos diseñadores y arquitectos y artistas buscaban otras maneras de trabajar. Entonces, mi papel ahí fue un poco como crear actos, eventos, reuniones y crear vínculos entre ellos. Es decir, que en el diseño, especialmente el diseño activista, a veces la gente trabaja como súper aislada. Aislada, sí, como Entonces, muy independiente. Independiente, sí. O sea, entonces tu activismo se concentraba como en construir la comunidad Exacto, de artistas y sí. diseñadores. Ya. Bueno, es un poco como el activismo que hacemos viniendo a la radio acá. ¡Hey! Y bueno, pero estamos trabajando para la comunidad hispanoparlante Es importante. en Finlandia. Es importante, ¿no? sí. Es eso. Y entonces, contanos, ¿qué te trajo a Finlandia? Pues varios motivos. Uno fue para trabajar en la Universidad de Aalto, que tiene un departamento de diseño súper bueno y con un perfil en la investigación de diseño súper interesante, y trabajar con colegas ahí. Otro es un poco quizá más negativo, hice lo que llamo un Brexit exit, porque estaba un poco harto de un país que todavía se está destruyendo de momento, es que ha sufrido más de 10 años de austeridad y esto se ve en la calle plenamente y todo esto. Y te fuiste justo, porque viniste acá hace ¿cuánto? ¿1 año y medio? Hace un año, sí. Y pues... la gran crisis fue este año al final. Sí, ya, exactamente eso. Pues no, quiero enfocar en cosas más positivas. Fue para la aventura de ser extranjero, de viajar un poquito más, porque había vivido en Barcelona durante los 80, solamente un año, un poquito más, pero lo disfruté enormemente. Y aprendiste muy bien español. Un poquito, este español raro que todos vosotros oyentes estáis sufriendo. No,
pero estamos bien. disfrutando. Pero también para seguir una mujer aquí. Mira, tenías todas las Todo colgado, sí. Ese era un verdadero bricolage de motivos. Decime una cosa, otro de los conceptos con el que vos trabajás es esto de la investigación social de diseño. ¿Por qué necesitamos especificar? Porque en general hablamos de investigación de diseño y es un concepto nuevo esto que hay una investigación del diseño social. Pues, bueno, lo que quiero decir sobre eso es, en primer lugar, es que el diseño social, tanto como el diseño activista, tiene una historia larguísima. Es decir, que cuando pensamos en el nacimiento del diseño durante la Revolución Industrial, hay que pensar, por ejemplo, en personas como William Morris y John Ruskin, que estaban totalmente en contra del sistema capitalista y la industrialización, y veían el diseño como herramienta para una vida más buena, más social, etc. Entonces, eran activistas, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, pasamos 100 años a 1971 o 68, cuando tuvo lugar un workshop muy importante aquí en Helsinki, en la isla Suomenlinna, donde vinieron Victor Papanek y Buckminster Fuller y muchos más. Bueno, siempre se habla de este momento muy importante para el diseño participatorio, ¿no? Participativo. Sí. Participativo. Bueno, eso es también una clase de español de esta mañana. Pues bien, el diseño participativo. ¿Qué pasó en esa reunión en Suomenlinna que fue tan importante? Porque fue importante porque, en primer lugar, es que fue un poco como un momento cuando todo este diseño participativo, que también estaba pasando mucho aquí en los países nórdicos, fue un poco como un momento cuando los diseñadores lo entendían mejor y tenían un lenguaje para expresarlo y unos métodos. ¿Era un congreso de diseño? Un simposio, no un simposio. También, bueno, después de eso, por ejemplo, ya había escrito su libro Victor Papanek que se llamaba, eso. Lo escribió en 1968, pero salió en inglés, porque lo había escrito en sueco, primeramente, y después salió en inglés en 1971. Esto fue un libro durante los años 70 como súper importante. Fue traducido en 28 idiomas. Creo que es el libro que leímos todos los diseñadores. Exacto, y todos muchos más también. No solamente fue un libro para los diseñadores. Y también, si pensamos también en la misma década de los 70, de Schumacher, también un crecimiento de arquitectura comunitaria también, etc. Entonces, eso quiere decir que el diseño social y el diseño activista, los dos tienen una historia bastante larga e importante que hay que aprender. Bueno, creo que hemos vuelto a este tema como muy fuertemente en los últimos años, gracias o por causa de la austeridad, de la crisis, de todo eso. También creo que es porque muchos diseñadores se han dado cuenta de que, bueno, ¿por qué están trabajando? Están trabajando muchos muy mal pagados para esta máquina capitalista, ¿no? Y están pensando, hostia, podemos hacer otras cosas, cosas como más importantes, ¿no? Sí, que hacer dinero. Que tengan impacto social. Entonces vamos a hacer... El neoliberalismo ofreció al diseño muchas oportunidades y ahora, nosotras, las diseñadoras, proponemos cambiar la cultura de algunas organizaciones haciéndolas más colaborativas, usando herramientas del diseño.
No queremos tanto individualismo a la hora de diseñar. Sin embargo, ese individualismo, y podríamos agregar también ese consumismo, es el que hizo florecer al diseño, como lo entendíamos hasta hace poco. Estamos arrepentidas y proponemos tomar la misma medicina, más diseño. Esta vez es otro tipo de diseño, el diseño social, que critica el status quo y propone dedicarse a resolver los grandes problemas. Y para eso queremos hacerlo juntas, en comunidad. Por eso muchos de nosotras estudiamos y adherimos al diseño participativo y a las prácticas colaborativas. Guy dice que en el diseño activista a veces la gente trabaja muy aislada, muy independiente, y por eso su trabajo en relación al activismo se centró en generar comunidades entre esos diseñadores. Y no podemos estar más de acuerdo. Hay muchas maneras de generar comunidad: participar en las redes locales de diseñadores, dar a conocer el trabajo de otros, organizar eventos donde los diseñadores se conocen y discuten, publicar y documentar el trabajo de diseño, y supongo que miles de otras cosas. Lo importante para mí es abrir espacios para compartir y no repetirnos, aprender de los otros y las otras y pensar que en cada idioma que uno habla tendría que conocer por lo menos 10 diseñadores haciendo cosas parecidas para poder copiar las buenas prácticas y tratar de no repetir los errores. Igual, no sé si se puede aprender de los errores de otras. Quizás algunos los tengo que hacer yo, si no, no lo aprendo. Sigamos escuchando a Guy. Entonces, hablábamos de que algunos diseñadores estamos más conscientes de que no queremos trabajar para generar más consumismo. Entonces, algunos de nosotros, por ejemplo, como yo, trabajamos para el gobierno. Entonces, te quería preguntar que vos estuviste un poco investigando sobre políticas públicas y quería saber cómo ves el rol de los diseñadores en procesos de innovación en el gobierno. Bueno, yo lo veo como súper importante porque los diseñadores que están trabajando en los gobiernos están abriendo nuevas maneras de hacer la burocracia, de hacer la política, ¿no? Y enfocar mucho más en la experiencia del usuario de los sistemas de bienestar y todo eso. Muchos de nosotros, por ejemplo, admiramos mucho el trabajo que están haciendo en el Reino Unido la gente de GDS, o sea, del Government Digital Services. ¿Sabes algo de lo que están haciendo? Un poquito. Más que nada porque mi hijo trabaja también como diseñador en el gobierno británico. Ah, mira. Sí. Pues... No estoy trabajando en el Government Digital Service, sino en el Department of Welfare and Pensions. Bueno, recientemente ha pasado a trabajar en el Departamento de Salud. Pues yo creo que todo esto proviene de motivos como súper positivos de mejorar los sistemas, también, como decía antes, de enfocar los políticos, los funcionarios más en la experiencia de los usuarios. Pero también creo que la motivación ha venido, por otro lado, causa de la austeridad. Es decir, que ha habido tantos cortes en los presupuestos del gobierno durante los últimos años que los departamentos, también las municipalidades, sí, han tenido que buscar nuevas formas de proporcionar. Bueno, y aparecieron muchos laboratorios de innovación y diseño que son como estos grupos chiquitos muy ágiles que pretenden de alguna manera cambiar la manera de organizar las cosas. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, creo que lo que es súper importante es que se enfocan mucho más en el resultado, el outcome del diseño, más que la burocracia que hay detrás, ¿no?
porque llevamos muchos años en este sistema de burocracias que están funcionando, que están bien, pero un poco, como están un poco out of date, ¿no? Sí. Ok, entonces estos laboratorios o este nuevo rol que tiene el diseño surge a partir de la austeridad, ¿cierto? Y de los momentos de crisis. Sí. Y nos enfocamos más en el cambio. Pero ¿cómo ves lo que va a pasar con estos nuevos roles en el gobierno en el futuro? Pues en el futuro creo que lo que estos laboratorios tienen que hacer, o más bien que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la enseñanza del diseño, es que los estudiantes o ellos que practican en el diseño entienden cómo, por ejemplo, hablar como un funcionario, cómo funcionan las estructuras del bienestar y la salud, etc. Por ejemplo, tengo una buena amiga en Barcelona que se llama Raquel Pelta, que es diseñador gráfica, y ella ha vuelto a hacer un máster en trabajo social para que pueda entender cómo funciona todo esto, para que pueda seguir trabajando como más efectivamente en este ámbito, ¿no? Claro. Bueno, hay mucho de ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Creando capacidades de diseño, o sea, muchos de los laboratorios están enseñando diseño a funcionarios públicos que vienen de otra, como de otro palo, digamos. Sí, pero tiene que ser un intercambio, ¿no? Entre los diseñadores y los funcionarios. Es decir, que los diseñadores también tienen que aprender el lenguaje de los funcionarios y aprender cómo funcionan sus estructuras. Bueno, si no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Sí. Y aparte porque realmente muchas veces hablamos con mucha jerga y no se nos entiende a nosotros. Entonces, bueno, tiene que haber un ida y vuelta. Pero ¿qué otras cosas, como educador, qué otras cosas pensás que tenemos que poner el énfasis en el futuro cuando estamos educando a diseñadores? Bueno, ya hemos hablado del neoliberalismo y todo el auge del diseño en paralelo con el auge de las economías capitalistas y todo eso. Bueno, ya sabemos que estamos en plena crisis de momento. Esto se ve que cada día con todas estas manifestaciones, actos y todo esto de Extinction Rebellion, por ejemplo, y las charlas de Greta Thunberg de Suecia y todo eso. Y también hay otras crisis. Por ejemplo, tendremos una crisis demográfica, ¿no? Porque la población del mundo se está poniendo más vieja cada día. Y también ser viejo en el futuro será mucho más diferente que lo que es hoy de momento. Es decir, que no habrá tanto dinero, habrá pensiones, pero muy reducidas en comparación con, especialmente para la media clase. Entonces, bueno, esto es la clase media, perdón. Entonces, yo creo que lo que tenemos que investigar y aprender es cómo diseñar para el descrecimiento. Es decir, el descrecimiento de la economía, el descrecimiento de los suelos. También tenemos ese problema en el mundo que hay más que se llaman shrinking cities, ¿no? Ciudades que se están achicando. Achicando. Esto es una palabra muy latinoamericana, ¿no? Sí, achicando. Bueno, hay más de estas ciudades que están en crecimiento. Sí. Tenemos que pensar en el equilibrio entre lo rural y lo urbano mucho más claramente. Y pensar en el decrecimiento de alguna manera cambia totalmente el paradigma del diseño. Cuando estamos acostumbrados a diseñar solamente para consumir y para apoyar el consumo, ¿no? Exacto, y sí. De momento no tengo ni idea cómo ir adelante con eso, pero es una
es un tema de investigación que quiero enfocarme. Pero sería muy interesante hacer con los alumnos de diseño un Exacto, ejercicio sí. sobre Ya. cómo apoyar el decrecimiento. Eso, sí. ¿Y qué cosas te están...? Ah, una cosa que todavía no hablamos que me encantaría charlar es que vos estuviste, ahora fuiste el curador de una exposición en Milán Ya. que se llama, ¿cómo se llamaba? Everyday Experiments. Experimentos cotidianos. de la vida cotidiana. Ya. Y hay, para hacer esa curación tuviste que mirar muchísimo diseño finlandés, Eso. ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que te asombró del diseño finlandés? No sé, es totalmente un honor, ¿no? Ser comisario del pabellón finlandés para la Triennale de Milano, que es quizá la exposición más importante de diseño que hay en el mundo. Hay 23 pabellones nacionales y también otra exposición muy importante que se llama Broken Nature, que está en Milán de momento. Entonces, ¿qué he aprendido del diseño finlandés? He aprendido algo muy interesante, es que el diseño finlandés está en un momento de cambio enorme. Y esto es decir que el papel del diseñador está de muchos diseñadores, no todos, pero de muchos diseñadores está cambiando. Están mucho más con grupos, comunidades, departamentos de gobierno y todo esto. Entonces, con la exposición, queríamos investigar y también exponer esta idea de un diseñador que es quizá invisible. ¿Invisible se dice? Sí. Invisible, ok. Porque es decir que la exposición no es de diseñador, de autor. Sí, digamos, diseño de autor, sí. Diseño de autor, sino de actos, cosas que están haciendo grupos y comunidades, a veces con la ayuda del diseño, pero no siempre. Entonces, también queremos hacer una exposición de experimentos, es decir, que cosas que están todavía desarrollándose. Sí. Ustedes hicieron, por ejemplo, una serie de videos para esa exposición. Y, por ejemplo, yo vi un video donde había un grupo de gente mayor caminando por el bosque. Súper bonito, ¿eh? Sí, es súper lindo. Y ellos caminaban con el bosque y después agarraban esos palitos y le ponían el pan que se le pone como una especie de chorizo de pan que se pone alrededor del palito y lo asaban. Que es una cosa como muy finlandesa, ¿no? Que se hace acá cuando uno se va de campamento. Entonces, ¿cómo se les ocurre poner eso? Porque es de alguna manera un argumento muy fuerte decir que eso es diseño, ¿no? Que eso es parte del diseño experimental. Sí. En realidad eso es como... Es un poco al extremo. Es parte de la cultura, es algo que hacemos todos. Pero hay una parte de que no hemos hablado, es que estas mujeres invitan a inmigrantes para acompañarles a estos paseos por el bosque, para que estos migrantes aprendan todos los, ¿cómo se dice? Las tradiciones, la tradición y todo, cultural, natural. Sí, y también para picar champiñones y todo esto. Forest craft. Sí, como para aprender la artesanía del bosque. Eso, sí. Entonces yo creo que esto es... eso no lo entendí. Vale. Esto es la parte más importante cuando hablamos de diseño. Es decir, que están pensando en cómo utilizar una tradición para hacer otra cosa. También es decir, bienvenidos a los inmigrantes, por ejemplo. Claro. Es que yo vi a las señoras, pero no vi a los... Sí, es un poco escondido esa parte. Claro, no me di cuenta que eran inmigrantes los otros que estaban ahí. Vi un grupo de gente haciendo el fueguito. Muy bien, eso es una intervención de diseño. Eso. Totalmente. Sí. Pero no es diseño, no es diseño diseñador profesional, sino es diseño cotidiano.
algo así. Claro, Sí. como de alguna manera ustedes lo que quisieron es como elevar el diseño cotidiano a Eso. la categoría de diseño Exacto. y ponerlo en una exposición de diseño. Sí, sí, es otra cultura del diseño, digamos. Totalmente. Sí, esto es muy interesante. Y en general, todos los videos que tienen algo que ver con la naturaleza, ¿cierto? Creo que sí. Entonces, ¿por qué se centraron en estos experimentos cotidianos en la naturaleza? ¿Hay alguna razón? Sí, bueno, una cosa es que el tema de la Triennale se llama Broken Nature. Sí. Es decir, que es la natura rota. Es decir, que se centra en el papel del diseño, tal como decía antes, como el papel como interfaz entre la vida humana y la naturaleza, Sí. como lo estamos rozando, Sí. es como lo rotamos, o igual como podemos arreglar esa relación. Claro. Entonces, pero nuestra exposición, Everyday Experiments, también habla, por ejemplo, de Smart Kalasatama, que Sí. esto es un barrio de Helsinki, es un nuevo barrio donde están creando nuevos servicios digitales para que la vida pueda ser más eficaz ahí. Sí. Es todo también un experimento donde hay 3.000 personas que están tomando parte de ese experimento, recogiendo datos y todo eso. Sí, y aparte tienen algunos proyectos comunitarios, Eso, ¿no? sí, Porque sí, sí. también tienen algunos edificios hechos especialmente para algunas Sí, comunidades. sí. Comunidades de jubilados, por ejemplo, sí. Claro, pero eso es como imitando el mismo modelo que tenían antes en Arabian Ranta con el Lop Kibili, No ¿no? lo sabía. Sí, Yo entiendo eso, que sí, hay un es pequeño el mismo- proyecto ahí, sí. sí. Pero eso es muy interesante porque no es solamente tomar a la ciudad inteligente como una ciudad conectada y con wifi, sino que es No. como inteligente en el sentido de abrazar a las comunidades Eso. en ofrecerles servicios. Ya. Entonces, con la exposición queríamos un poco abrir las puertas un poquito hacia este día del diseño que es parte de experimentos, que es parte de la vida cotidiana aquí en Finlandia. Claro. Y aparte ahora están organizando un seminario, ¿cierto? Sí, tenemos un simposio en Milano el día 24, es el viernes, un viernes 24 en Milano, en la Triennale. Si buscáis Everyday Experiments Alto, se podrá encontrar más información sobre este simposio. El simposio es gratis, tenemos unas conferencias. ¿Cuál es el tema? Everyday Experimenting. Ok. Pensé Ok. que, está bien, pensé que algo más específico adentro de ese tema. No. Es un poco como que queremos abrir un debate sobre la sostenibilidad, la igualdad, el diseño, la citizenship, ¿cómo se dice? La ciudadanía. Ciudadanía, sí, eso, sí. Muy bien, entonces les decíamos... Me gustaron miles de cosas de las que dijo Guy. Una de esas es que vamos a diseñar para tiempos de austeridad y de crecimiento. Eso puede ser una inspiración para muchos. ¿Cómo diseñamos para dejar de consumir? Me acuerdo de una amiga médica que entrevisté para la radio. Una vez me dijo que a ella le gustaba investigar para el sector público porque podía investigar cosas como los beneficios de ayunar. Y que en el sector privado no se puede investigar algo como el ayuno porque no es una medicina que uno puede vender. ¿Cómo sería eso en diseño? Hacer soluciones que no impliquen fabricar más, sino arreglar o arreglárnosla con lo que tenemos. En Argentina, a eso le decimos lo atamos con alambre, cuando encontramos una solución fácil y barata. Lamentablemente la frase tiene también una connotación negativa, pero quizás diseñar para que alguien no necesite un producto nuevo o consumir algo más sería un buen ejercicio de diseño. Julián, después de editar el programa, me dijo que con este tipo tendría que hacer varios episodios. Así que, Guy, agárrate Catalina, prepárate para responder muchas más preguntas que quizás hacemos otro. O quizás no tenemos que hacer más
sino menos y más lento. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @diseñoydiáspora, y en Instagram,